consiste una... Ahí está. Acá dice cómo es el sistema antirretorno de llama. Consiste en una compuerta que independiza los dos tornillos y un sistema rociador de agua para extinción de emergencia. El funcionamiento de los tornillos es discontinuo. Se pueden programar los ciclos de marcha y parada para así regular el caudal máximo total de biomasa y el modo que es dosificado. Sistema de alimentación de biomasa. La tolva, el primer tornillo. Acá está el sistema de antillama y el segundo tornillo está acá, que lleva ya directamente al quemador. Todo tiene su sistema, pues con pequeños motores que abre o cierra la compuerta, deja pasar el rociador de agua, ¿no? Si detecta una temperatura, me imagino que automáticamente rocía agua para apagar la llama y que no pase acá más allá. Y aquí hay válvulas solenoides que si detecta esto, aparte de apagar la llama, cierra la compuerta, ¿no? Y ya no permite, pero estos son básicamente para hacer funcionar los tornillos. Este motor y este motor, hace funcionar el tornillo que va acá, que lleva los pellets que vienen acá, lo lleva hasta esta zona. Este es el antiflama. Y luego este motorcito es el que mueve el tornillo de entrada, tornillo sin fin de entrada directa al quemador, ¿no? Ahí está claro. Acá está bien detallado todo. Ahora usted, claro, no tiene que repetir todo, pero bueno, como la tesis no la va a presentar en España, podría aprovechar y describir en su tesis parte de lo que está acá, ¿no? Con las citaciones adecuadas. Justo Pero eso tiene estaba que... pensando, ¿no? Porque como es la misma tecnología. Sí. Es una gran ventaja que vaya a hacer una tesis así, pero sí tiene que darle más interés a las cosas nuevas que está haciendo, que es la biomasa de eucalipto, que nadie ha estudiado todavía. En la figura 3.11 se muestra el esquema ampliado de la distribución del aire. Ahí está, aire secundario y aire primario. Acá está el detalle, ¿no? Entonces, el aire... el aire entra desde la soplante al colector de admisión, donde se encuentra la válvula de mariposa de aire secundario, la figura 3.11, 6, la 6. Acá hay una válvula de mariposa, dice, y un tabique perforado que da paso al volumen inferior con la válvula de aire primario. La 7. Por arriba entra el aire secundario y por abajo entra el aire primario, con una mariposa con huequitos para que distribuya un poco el aire, ¿no? La llama se produce por arriba, entonces aquí hay un aire secundario que alimenta, pero el aire primario para iniciar está abajo. Y 5 viene a ser el ahí 5 y F. Ajá, la soplante, dice. El aporte de aire para la combustión se realiza en todo momento mediante una soplante, que es la 5. Y este caudal se divide en dos partes. La 5 sopla, pero se divide en dos partes. Una parte entra por arriba y otra entra por abajo. La que entra por arriba se llama aporte de aire secundario y la de abajo aporte de aire primario. Dice que en la soplante se ha instalado un medidor de caudal marca Fox. Ese debe ser F, debe ser el medidor de caudal marca Fox. Claro, se mide el caudal de aire que está entrando para que usted pueda también tomar medidas experimentales. ¿Con qué caudal de aire está trabajando la combustión? Porque usted va a hacer esos ensayos experimentales.
Un horno de combustión normal y corriente no necesita tener esto porque ya viene regulado para determinados parámetros de operación. Pero como este es un horno experimental, sí tiene este medidor de caudal. Es un caudalímetro de hilo caliente, cuyo principio de funcionamiento se basa en la absorción de calor del fluido a medir. El sensor consta de dos resistencias de platino, una de ellas mide la temperatura del aire, mientras que la otra se mantiene a una temperatura constante superior a la del aire. El flujo de aire enfría esta segunda sonda y la potencia calorífica necesaria para mantener la temperatura constante se relaciona con la velocidad de flujo del aire, que a su vez determina el caudal máximo. Sí, son en base a ecuaciones de naturaleza física, se relaciona la temperatura del aire con el flujo del aire, el flujo másico, ¿no? Y para determinar el caudal másico de aire por segundo, en kilos de aire por segundo. El instrumento está calibrado para el intervalo de medida de 0.00 a 0.06 kilogramos de aire por segundo. Ahí está el sistema de alimentación de aire. Las aberturas de entrada de aire primario y secundario son exactamente iguales en tamaño y forma. Sin embargo, las válvulas que las regulan son diferentes. En la figura 3.13 se muestra cómo las válvulas, como dice, la del secundario es una mariposa de 90 grados más 90 grados de abertura opuesto, y la del primario es media mariposa de solo 90 grados. Los límites de funcionamiento de los servomotores de la válvula son regulables, lo que permite modificar el paso del aire. ¿Dónde está la otra figura 3? Los servomotores son motores con software, controlados electrónicamente. Sí, bueno, sí, claro, tiene un pequeño software que permite operar eso según sensores, ¿no? Acá, ya. Dice que la de secundario es una mariposa de 90 grados más 90 grados de apertura opuestos, y del primario es media mariposa de solo 90 grados. A ver, veamos si es cierto. Claro, la de primario es de solo 90 grados. Aquí es la apertura en blanco, 90 grados. Mientras que la secundaria tiene dos que son opuestas. Una apertura acá y otra al otro lado. Esa es la idea que quiere decir. Acá, los límites de funcionamiento de los servomotores de las válvulas son regulables, lo que permite modificar la sección de paso de aire que dejan las válvulas. Ajá. O sea que se puede regular. Acá tiene una abertura de 90 grados. Acá tiene 90 grados acá y 90 grados al otro lado, pero es regulable. O sea, debe tener algún sistema para que vaya tapando en ángulos variables para hacer que el flujo de aire se reduzca. El máximo es cuando está a 90 grados acá y 90 acá, para el aire secundario. Y para el aire primario, el máximo es cuando está abierta totalmente 90 grados. Pero esos 90 grados son regulables mediante algún sistema que dice ahí que se puede ir cerrando, ¿no? Se puede ir cerrando para que usted pueda experimentar con volúmenes de aire diferentes. Entonces, acá dice, dice, los límites de funcionamiento del servomotor de las válvulas son regulares, lo que permite modificar la sección de paso de aire que dejan las válvulas. Esas maripositas que se cierran y se abren es lo que son las válvulas regulables con servomotores. Permite modificar la sección del paso de aire y por tanto modificar el reparto del caudal de aire total. Para conocer el caudal de aire primario y secundario, durante los ensayos se hace una estimación del reparto del flujo de aire
en base al balance de materia en el sistema compuesto por la soplante y su conducción hasta la cámara donde están situadas las dos válvulas. Para conocer el caudal de aire primario y secundario entre los ensayos se hace una estimación del reparto de flujo de aire en base al balance de materia de un sistema compuesto por la soplante y su conducción hasta la cámara donde están situadas las dos válvulas. Se supone que el aire circula en régimen estacionario y con densidad constante, entonces es más fácil hacer los cálculos. Aquí está las fórmulas donde el caudal total de aire que aporta la soplante BT, se mide experimentalmente por el caudalímetro instalado en esa conducción. Ya hemos visto que hay un caudalímetro. La sección del paso de aire primario y secundario son secciones SP y SS. Depende del porcentaje de apertura de las válvulas, que se pueden abrir y cerrar, ya hemos dicho. Y esa apertura está determinada por esta fórmula que es alfa sub P y alfa sub S. Y del intervalo de trabajo de los servomotores que las accionan. Claro, sobre alfa P y alfa S no se puede actuar ya que están reguladas por el control interno de la caldera. Pero sí se pueden variar los rangos de operación y voltaje de los servomotores de las válvulas. De esta forma, con alfa sub P y alfa sub S y el rango de operación que se fije en los servos, se controla la posición de estos y por tanto la sección de paso. En definitiva, las secciones de paso de aire se pueden regular y son conocidas en cada momento. Y acá ya da descripción cómo conocer la velocidad del flujo de aire tras la válvula del primario, BP. Este es B minúscula P. Aquí está B minúscula P, celeste, B minúscula P. Se ha ubicado un anemómetro justo a la salida de la válvula. Un anemómetro es como una, le llaman, esas veletas que giran al aire, que está a la salida de la válvula y mide la velocidad del aire. Se ha medido la velocidad del aire en este punto con la Es como una caldera. veleta. Sí, es como una veleta, pero sirve para medir la velocidad del aire que pasa por ese tubo, ¿no? Se mide la velocidad en este punto con la caldera apagada, con la soplante en funcionamiento y para cada posible configuración de las secciones de paso del aire primario y secundario, porque para cada configuración de secciones de paso primario y secundario, porque los ángulos pueden ser variables y usted puede hacer variar esto, cada configuración de esas, las secciones, entonces va a hacer un ensayo y va a medir la velocidad de aire. Así se han obtenido datos de B sub P en función de SP y SS. Esas son las secciones, ¿no? El primario y el secundario. Y se ha asumido que durante ensayos con la caldera en marcha, dichas velocidades son similares. Ya. La velocidad del flujo de aire tras la válvula de la zona del secundario, B sub S, no se ha determinado por la imposibilidad de colocar en ese punto el anemómetro. Es la única incógnita del balance de materia. Luego se calcula por diferencia de BT y BP. Por último, se calculan los porcentajes que suponen BP y BS sobre BT, quedando de esta forma definido el reparto del aire. Es un poquito complicada las fórmulas, pero no es nada del otro mundo, es cuestión Pero eso es como que a nivel teórico, ¿no? No es que mi sustentación se basa en eso, ¿no? Solamente tener un criterio de cómo no, funciona. pero si usted va a hacer ensayos a diferentes flujos de aire, va a tener que hacer esos cálculos. ¿Se dan Ya, cuenta? entiendo. Allá le pueden instruir porque ellos ya saben cómo hacerlo, ¿no? Allá Esperanza seguramente le va a indicar a alguno de los investigadores que ya ha usado eso para que le instruya cómo manejar estas fórmulas y obtener estos flujos de aire.
Acá está, la sección total de S sub P es sección del aire primario. Y S sub P puede ser la sección que está abierta acá, los 90 grados de todo esto, o menor a medida, en función de que si vamos cerrando con una chaveta, vamos cerrando esto, lo podemos cerrar totalmente. Entonces, usted puede medir, hacer ensayos a diferentes secciones, ¿no? La sección más grande es toda esta parte de acá. Y la sección puede ser menor a medida que cierre con esta plaquita que va cerrando a medida, y entonces la parte libre que le queda para que entre el aire es una sección menor. Acá la sección es multiplicada por 2, porque a medida que usted cierra acá, también se cierra al otro lado y se reduce el paso del aire. Entonces acá también se reduce, pero en este caso como es doble, entonces la sección es doble también. La sección del aire secundario es doble que la sección del aire primario. Ahí está claro. Después habla de la cámara de combustión. Y muestra la cámara de combustión con quemador de lecho fijo, parrilla vibratoria y placa tabicada. Quemador de lecho fijo, parrilla vibratoria y placa tabicada. El combustible entra por el lateral izquierdo. El aire primario por los agujeros de la parte inferior de la parrilla. En figura 311-9. Vamos a ver la 311. 311-9. El aire primario entra por la parte de abajo, dice, porque por acá entra el aire primario y atraviesa estos agujeros para llegar al quemador. Claro, dice el combustible entra por la lateral izquierda, el aire primario por los agujeros de la parte inferior de la parrilla, perpendicularmente al lecho, y el aire secundario se introduce por las paredes del quemador. Eso ya está claro acá. El aire secundario es 10, por aquí por 10 entra el aire secundario. El aire primario entra por los agujeros de la parrilla y el aire secundario por los agujeros que están en las paredes del quemador. Ya entra a la zona de combustión. Cuando ya está encendido, en cambio aquí el aire primario entra recién en contacto con el pellet que todavía está no combustionado, ¿no? Y acá están estos ductos que dejan entrar el aire. ¿Se acuerda? ¿Recuerda que hemos visto más allá? Es como una compuerta, ¿no? Sí, que acá puede usted jugar con la abertura. La abertura la puede mover para que entre más aire o menos aire. Según como hemos visto acá, ¿no? Esto de acá está claro. Acá, con esto puede jugar para que haya menos aire o más aire. En la 314 también se aprecia cómo en la parrilla se diferencian dos zonas de entrada de aire primario. ¿Dónde está la 314? 314 está más allá. Acá está. La 314. Vamos a ver qué dice. Se aprecia como en la pared se diferencian dos zonas de entrada de aire primario. En la primera, la 314-1, hay más orificios de entrada de aire, lo que proporciona un mayor aporte de aire al combustible que acaba de entrar al lecho. La segunda zona, la 2, es la que se mueve, es a la que se mueve el combustible a medida que es empujado por el que entra nuevo al lecho. Esta zona tiene menos orificios de entrada ya que se necesita menos caudal de aire para terminar de quemar la biomasa. Vamos a ver esos famosos. Ah, ya. Claro, hay dos zonas. ¿Se da cuenta? Este es el lecho donde aquí llega los pellets. Aquí no veo un agujero. El tornillo sin pin los va metiendo por este agujero al lecho, ¿no? Es una vista superior, por supuesto, ¿no? Una vista superior. Entran los pellets acá y encuentran una zona primaria donde hay mucho más orificios que en la zona más allá. En la zona más posterior
porque está siendo empujado, los pelos son empujados de aquí hacia allá. Pero a medida que entran en contacto con más cantidad de aire, porque hay más orificios, aire primario, entonces se produce la combustión y cuando pasa ya a esta parte final del lecho del quemador, hay menos agujeros, ¿se da cuenta? Porque ya no necesita tanto, ya que están encendidas, ya se encendieron los pellets. Entonces ya no es necesario tanto aporte. Debe ser por eso que lo han hecho así. Esa es la explicación que da acá, ¿no? Dice que se diferencian dos zonas de entrada de aire primario. La primera, hay más orificios de entrada de aire, proporciona un mayor aporte de aire al combustible que acaba de entrar en el lecho. Y la segunda zona es la que se mueve el combustible a medida que es empujado por el que entra en el nuevo lecho. Esta zona tiene menos orificios de entrada, ya que necesita menos caudal de aire para terminar de quemar la biomasa, porque la biomasa que entra tiene más aporte de aire y ya comienza a quemarse inmediatamente. Como es empujada hacia la zona 2, en la zona 2 ya está combustionándose, entonces no necesita tanto aporte de aire. Esa es la idea, digamos la explicación física, ¿no? Aquí entra la biomasa, no está quemada, los pellets están intactos, sin quemar, Tan apenas crudos. entran, tan crudos, apenas entran en contacto con el aire y con la temperatura que hay, se encienden, pero van siendo empujados hacia allá. Esos pellets ya encendidos llegan a una zona donde ya entra menos aire porque como ya están encendidos ya no necesita tanto aire. Y aquí terminan de quemarse con el aire secundario que está por arriba, ¿no? El aire primario entra por abajo y el aire secundario está por arriba. ¿Qué más dicen sobre esto? Los orificios de entrada del aire secundario tienen un direccionamiento que confiere a la llama una componente de velocidad tangencial para promover el efecto rotativo y expandir verticalmente la llama. Bueno, ese es un detalle de cómo se hacen los orificios, dicen. Estos orificios tienen un Una fun- diseño sí, una de, función. claro, tiene un diseño que, según dice acá, un direccionamiento, ¿no? Esos orificios tienen es como si estuvieran inclinados y confiere a la llama una componente de velocidad tangencial para promover el efecto rotativo y expandir verticalmente la llama. Ya. Puede ser que como para que no se tapen con los mismos peles, ¿no? Debe ser, además, para favorecer el mezclado de las especies gaseosas en la llama sobre el quemador, hay una placa tabicada que lo promueve. A ver, además, para favorecer el mezclado de las especies gaseosas en la llama, sobre el quemador hay una placa tabicada que lo promueve. Esta placa tabicada está encima del quemador. Pero la tapa tabicada es en un tabique. Sí, parece que sí. Quisiera ver si está esta placa tabicada en el diagrama más general. Creo que esta es la placa tabicada. Es como una tapa. Es como una tapa que tiene como asbesto acá, parece que fuera asbesto, y que hace que el calor no se escape más y se vuelva hacia abajo, ¿no? Eso debe ser la placa tabicada. Eso creo que es el objetivo de la placa tabicada, que está encima del... Y su función es, dice, además dice, para favorecer el mezclado de las especies gaseosas de la llama, sobre el quemador, arriba del quemador, hay una placa tabicada que lo promueve. ¿Qué promueve? El mezclado de las especies gaseosas de la llama. No sé cómo lo promoverá, será porque simplemente como
está ahí como una tapa, hace que todo se vuelva a mezclar. Se vuelve a mezclar ahí antes de salir hacia la zona de gases de combustión. Después viene el circuito de humos. Los gases generados en la reacción de combustión van desde la cámara de combustión hacia la chimenea. Figura 3911 es la chimenea, a través de un intercambiador de calor de 3 pasos. Eso lo habíamos explicado, ¿no? El intercambiador de calor de 3 pasos es este. Acá viene, digamos, acá está el quemador, la cámara de combustión, vienen los gases de combustión, pasan por una zona así, se hacen pasar así, vuelven a atravesar acá, y acá ¿qué hay? Encuentra agua, un circuito de agua. Entonces dice, a través de un intercambiador de calor de 3 pasos. En la figura 3.15 se muestra el recorrido de los gases de combustión a través de una placa separadora. Esta es la placa separadora. Los gases de combustión pasan por arriba de la placa separadora y van a encontrar tubos del intercambiador. Estos son tubos del intercambiador. La caldera es pirotubular, es decir, los gases de combustión van por el interior de los tubos. Los tubos son los que llevan, claro, los gases de combustión pasan por encima de la placa separadora y entran a unos tubos. Los gases van por dentro, calientes. ¿Y qué encuentran alrededor? Una masa de agua que se calienta, ¿entiendes? Dice, la cadena espiritual, los gases de combustión van por el interior de los tubos y el agua entre los tubos y la carcasa, ¿no? La carcasa es lo que está todo alrededor. Entre la carcasa y los tubos de gases de combustión se llena con agua. Esa agua que hemos visto en el circuito secundario. Eso debe ser de bronce o de acero, ¿no? ¿Para qué? Claro, claro, para Es que como no se una olla, corroa. una Claro. olla en tubos, ¿no? Así es, exactamente. Es una olla en tubos. Acá está Mascota. el engreído de la casa. Me está pidiendo que lo cargue. Así es, de engreído. Bueno, al menos da calorcito. Sí. Más tarde lo voy a sacar. Pero mire cómo se pone, pero se está enredando en mi cordón. En los gases de combustión, el agua tiene que estar fría abajo, ¿no? Entonces esta válvula de 3 vías, esta que está acá, 20, es la que permite hacer ese pase, ¿no? Tiene como una válvula checa ahí, ¿no, profe? Sí, así es. Acá está. Dice, en función de que si esta, mire, acá dice claramente, ¿de qué consta? Un elemento termostático que actúa sobre la válvula de 3 vías a través de un tubo capilar y una sonda de contacto que mide la temperatura del agua de entrada a la caldera. Claro, yo no quiero que a la caldera entre una agua muy caliente. En función de esta temperatura del agua de entrada a la caldera, si es superior o inferior a la temperatura de consigna, a la temperatura a la cual se debe trabajar, se favorece el aporte de agua fría procedente de la conducción de salida de los aerotermos. Se trae esa agua que ha sido enfriada allá arriba en esos aerotermos, porque esa sí está más fría. Porque eso depende. Pues. Es como el Al agua que momento, recircula para efectos prácticos, teóricos, porque podrían botar el agua y meter agua fría, ¿no? claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Pero para eso tiene ese medidor de temperatura del agua de entrada, para que sepa si está muy caliente, ya no uso el agua del fondo del depósito de inercia, sino uso el agua que sale de los aerotermos, que está enfriada por los aerotermos. Eso es lo que hace acá. Dice, la temperatura de consigna debe ser siempre superior, a ver, si este es superior o inferior, ya. Si la temperatura es superior a 55, se debe usar el agua de la salida de los aerotermos. Entonces,
En caso de que ésta no se alcance, esté demasiado caliente, podrían condensar especies presentes en los humos que den lugar a problemas de corrosión en el hogar de cadena. En caso de que ésta no se alcance, claro, la temperatura tan alta de los gases de combustión podrían, eh, a ver, no, en caso no se alcance, podrían condensar las especies presentes en los humos que den lugar a problemas de corrosión en el hogar de la caldera. Cuando la temperatura es muy alta, se puede producir problemas de corrosión. Por eso no es bueno trabajar a temperatura muy alta. El circuito consta también de un depósito de inercia con estratificación forzada, marca Ecocel. Tiene un volumen de 1 metro cúbico y está aislado térmicamente. Debido a que se trata de una planta piloto, se usa como sistema de seguridad. Para ello se han dispuesto 2 válvulas de ida y retorno del acumulador que únicamente en caso de sobrecalentamiento de agua se abren aportando agua fría al sistema. ¿Se da cuenta? En la conducción de agua de retorno, o sea, está ahí como una especie de seguridad. Si ese sistema de aerotermos no enfría bien, entonces se usa el agua del depósito de inercia. Después dice, en la conducción del agua de retorno a la caldera, hay 2 vasos de expansión de membrana fija que permiten absorber los aumentos de volumen de agua producidos por la elevación de temperatura. Usted sabe que con la temperatura el volumen aumenta, ¿no? Sobre todo de las cosas que son sólidas o líquidas, ¿no? Usted ha calculado, ha hecho un experimento de ver el nivel que tiene una taza. Eso se puede hacer en una taza o un depósito que tenga un cuello delgado. Entonces, si llena de agua fría en ese depósito de cuello delgado, va a ver que llega a un cierto nivel. Pero si usted lo calienta ese depósito con el agua a 60 grados, a una temperatura que no se vaya a romper, ¿no? ¿No? Y entonces pasa de 20 grados a 60 grados, digamos, y luego mide otra vez, en ese momento que está a 60 grados, mide el nivel, ya no va a ser donde estaba inicialmente, va a ser más elevado porque el agua se dilata, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en un sistema cerrado el agua se dilata? Puede romper la tubería si el sistema es cerrado. Entonces, tiene que haber, como dice acá, 2 vasos de expansión de membrana fija. Eso es importante porque si no, se puede romper la tubería por el aumento de volumen del agua cuando se eleva la temperatura. Y estos vasos de expansión tienen una capacidad, debe ser con Gebe, ¿no? Un material sintético. Tiene una capacidad de 100 y 18 litros y una presión máxima de trabajo de 6 y 5 bar respectivamente. Los medidores de caudal instalados en las conducciones de ida y vuelta y retorno a la caldera son caudalímetros electromagnéticos. Ya. El principio de medida de los sensores se basa en la ley de Faraday de inducción electromagnética. Así se miden los caudales. Mediante 2 bobinas se genera un campo magnético de intensidad constante a través del fluido que junto con su velocidad de flujo genera una tensión entre 2 electrodos de medida proporcional al caudal. Ya, está bien explicado el principio, ¿no? Cómo lo mide. Además, se dispone de 4 sensores de temperatura en el circuito hidráulico. 2 en el tramo de retorno, agua fría, y otros 2 a la salida de la caldera, agua caliente. Son 4 sensores PT 100 Siemens con transmisor de medida SI Trans. Cada sensor consiste en un alambre de platino que posee una resistencia eléctrica característica y variable en función de la temperatura a la cual se encuentre. Las señales de las termoresistencias son tratadas y convertidas en señales analógicas. Claro, es pura física para tomar lo que es temperatura, lo traduce a una señal analógica en miliamperios y con eso se puede hacer una correlación para tener una escala de temperatura de menos 50 a 400 grados, que esos son los instrumentos. Aerotermos.
Ya, ¿se acuerdan los aerotermos, esos dos ventiladores que habían arriba? Sí, ahí está explicándolo, ¿no? Son Sí, motores grandes. el calor generado en la combustión y seguido al agua es disipado en dos aerotermos. O sea, no se aprovecha ya el calor, simplemente se enfría esa agua con unos aerotermos que son ventiladores, básicamente. Son tipos escotermos, es lo tal de potencia y están situados en una nave anexa a la instalación a una altura de 5 metros. El intercambio de calor en ellos se produce entre el aire, la temperatura ambiente que circula por la carcasa y el agua que atraviesa una batería de tubos de cobre al tres bolillos. No sé qué es tres bolillos. Acá están los aerotermos. Es como en cierta manera, un sistema de calefacción o de refrigeración, porque no es nada complicado, ¿no? La idea es ventilar y hacer pasar el agua caliente por ahí para que se enfríe. Ceniceros. La caldera tiene dos ceniceros para recoger residuos sólidos. Bajo el quemador hay un tornillo sin fin que transporta los residuos que caen al vibrar la parrilla hacia el cenicero 1, al cenicero 1, ¿no? Cenicero 1 está acá. Esto está bajo el quemador. Esa era la cajita que hablábamos, ¿no? Claro, claro, esa No, cajita. pero ese es el. Ay, 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 el cenicero 2 es la cajita. Ah, no, no entiendo. Los dos. Hay, Ay, 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 hay ay, 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 que, ya está. La cajita hay está que, pegada a la pared del fondo. El cenicero sí. 2. Esa es la compuerta que era chiquitita. Ujú, Y este cenicero 1 es la caja que vimos en el dibujo. Ya me ubiqué. ya. El cenicero 2 se encuentra situado en la zona de intercambio de calor, ahí donde se produce la subida de los gases de combustión y se rodeada de agua. Entonces, en esa subida se va cayendo también algunas partículas. Y ahí, eso está acá, fíjense. Se ve bien sofisticado esa parte, ¿no? Sí. ¿Dónde está esto? Ya, acá hay aquí debe haber un cenicero, uno, que está debajo de la parrilla. La parrilla, aquí se produce la quema, los orificios, caen las cenizas y aquí debe haber un cenicero que tira para allá. Y aquí hay otro cenicero, porque en la subida de los gases a través de los tubos, como hay una cierta vibración que se decía que había, va cayendo las partículas acá y hay otro cenicero acá. Esa es la idea. Y al control y adquisición de datos, bueno, ya esto lo podemos pasar porque todo esto ya es, dice, dado el carácter experimental que tiene la instalación, las variables más significativas como temperatura, caudales y composición de la corriente del proceso son registradas y monitorizadas en todo momento. Por ello se dispone de los instrumentos de medida descritos como caudalímetros, termopares, sonda lambda y el analizador de emisiones en continuo. Entonces el caudalímetro mide el caudal de ingreso de aire, por ejemplo, o de salida de los gases de combustión, se mide en caudal. Los termopares, las temperaturas, mide la temperatura. La sonda lambda que mide la composición de los gases, ¿recuerdan? Y el analizador de emisiones, no, el analizador de emisiones es la composición. La sonda lambda no me acuerdo qué medida. A ver, vamos a ver, la sonda lambda está por acá. Ahí está. En la sonda se muestran los gases de combustión que llevan al analizador tal. La sonda lambda es un muestrador nada más, pero el analizador es el analizador de gases de combustión.
Sí. Claro, sonda lambda y analizador de emisiones de combustible. Para la adquisición de datos se distinguen tres sistemas distintos. Por un lado, el analizador de gases que tiene su propio volcado de datos en PC a través de un cable Ethernet. Por otro lado, algunos de los instrumentos de medida forman parte del control de la caldera y se recogen en el software propio de esta. Mientras que otros instrumentos se han añadido posteriores y sus señales se recogen en un PLC aparte. ¿Qué es un PLC? Yo sé que es un PC, una personal computer, pero un PLC. El PLC yo lo entiendo como sí, no, un programador, un personal lattice computacional. Debe ser un microprocesador, Bueno, una tarjeta sí, que ya, controla. como una tarjeta de Ethernet. Bueno, después dice el sistema de control de caldera. La caldera le llaman a tía peruana. Sí, es que con Castillo, pues, profe, tengo que estar a ver si me da de repente el Ministerio de Ciencia y Tecnología o alguna cancillería, ya me voy a Corea. Usted puede reemplazarlo al señor Héctor Beja, porque Sí, parece que lo sí, van a sacar ya. sí, es muy radical, Sí, pues. pero está bien, pues, ¿no? O sea, si es lo que piensa, está bien, ¿no? O sea, yo creo que está bien, o sea, yo creo que no se Además, debe, él es o un sea, académico, él es lo- los un de intelectual. los de la derecha, a ver, esto lo voy a poner en pausa porque estoy grabando.